Entonces, vamos a ver dislipidemias. Como antecedentes, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la principal causa de muerte. Las principales enfermedades cardiovasculares van a ser infarto al miocardio, evento vascular cerebral y enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Para fines prácticos, todas las enfermedades cardiovasculares van a tener como componente en común la formación de una capa aterosclerótica. Si la capa aterosclerótica se forma en las arterias cerca del corazón o propias del corazón, entonces lo más seguro es que tengamos un infarto al miocardio. Si la aterosclerosis forma un trombo, el cual restringe el paso de oxígeno al cerebro. Entonces vamos a tener un evento vascular cerebral. Y si la acumulación de la capa aterosclerótica afecta a las arterias de los miembros, principalmente la arteria femoral, entonces vamos a tener una enfermedad que se llama enfermedad arterial periférica. Pero todas y cada una de ellas se van a caracterizar por la formación de una capa aterosclerótica. Múltiples factores aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Dentro de ellos, pues aquí tenemos a la LDL, a la diabetes, a la hipertensión, la exposición a ciertos compuestos tóxicos y a unos hábitos no saludables, ¿verdad? Como por ejemplo el hábito de fumar, una dieta occidental o una dieta rica en proteínas y ser sedentarios. Todo esto es factor de riesgo para que se desarrollen las enfermedades cardiovasculares. El hecho de tener diabetes aumenta 2 hasta 4 veces el riesgo de enfermedades del corazón y esto en parte porque se fomenta prioritariamente un proceso que se llama dislipidemia, que va a ser la alteración de triglicéridos y colesterol en la sangre. Entonces, esto es una gráfica que nos demuestra justamente lo que les estaba mencionando. Analicen ustedes la gráfica, nosotros las vamos a ver a grosso modo. 32% de las personas con diabetes presentan en algún momento de su vida enfermedades cardiovasculares con aterosclerosis, ¿sale? La obesidad, hipertensión arterial sistémica, resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado son un punto de enlace o un link entre estas condiciones y la dislipidemia aterogénica, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos observar cómo en pacientes que tienen diabetes, pues va a aumentar drásticamente el número de paros cardíacos o eventos cardiovasculares, tanto los fatales como los no fatales. Muy bien, entonces la edad también es un componente importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, mucho de estas enfermedades cardiovasculares, pues viene precisamente por la dislipidemia. La dislipidemia va a ser el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Esto lo podemos observar aquí en estas gráficas. La edad, entre mayor edad, mayor riesgo de evento cardiovascular. El LDL es el que mejor correlaciona entre más LDL mayor riesgo de evento cardiovascular. El HDL también correlaciona, aunque no de una manera tan significativa, entre menos HDL, mayor riesgo cardiovascular. Y aquí podemos observar que también la hemoglobina glicosilada, independientemente si esta está controlada o no controlada, también sirve como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La presión arterial también es un factor de riesgo y el hecho de que seamos fumadores, ¿vale? Aquí vean la diferencia nada más entre exfumadores y fumadores. Entonces hay mucha diferencia entre dejar de fumar a tiempo y continuar con el hábito de fumar en cuanto al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Una persona que nunca ha fumado y una persona que fumó y ya después dejó de fumar y cambia en su estilo de vida, pues prácticamente tienen el mismo riesgo de enfermedades cardiovasculares que aquel paciente que sigue fumando todavía. Fisiopatología de las dislipidemias. Muy bien, entonces aquí es importante retomar algunos aspectos que nosotros vimos en bioquímica y fisiología, como podrían ser el transporte exógeno y el transporte endógeno de lípidos, ¿verdad? Porque recuerden que aquí se parte de una premisa básica.
Los lípidos, al ser hidrofóbicos, no se pueden transportar libremente en la sangre, entonces van a necesitar de proteínas que los transporten. A las proteínas que transportan lípidos se les llama lipoproteínas, ¿verdad? Porque el colesterol va a ser fundamental para que las células puedan funcionar adecuadamente, para que las células tengan sus membranas, para que algunas glándulas puedan secretar hormonas, particularmente hormonas esteroideas. Entonces, por eso mismo, el colesterol viaja en estas lipoproteínas y se mantiene en el torrente sanguíneo para que pueda ser utilizada para muchas células. Esto es un proceso natural. Si no hay colesterol, nuestras células no tendrían su membrana, nosotros no teníamos hormonas, por lo tanto va a ser necesario. El problema es cuando el colesterol en la sangre, más bien las lipoproteínas que transportan colesterol en la sangre, se encuentran más abundantemente de lo normal, porque esto va a llevar a que se depositen en las arterias, generándonos una capa aterosclerótica, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos en negritas, en letras grandes. El colesterol va a ser fundamental para el desarrollo de la aterosclerosis. Conceptos iniciales, a lo que nos refiramos como lípidos van a ser el colesterol y triglicéridos. Entonces, una dislipidemia mixta generalmente va a ser un desbalance o un aumento de colesterol y triglicéridos. Una hipertrigliceridemia va a ser aumento de triglicéridos exclusivamente. Y una hipercolesterolemia va a ser un aumento del colesterol en la sangre. Como se los había mencionado anteriormente, los lípidos al ser hidrofóbicos no pueden diluirse, no pueden transportarse solos en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, se transportan uniéndose a unas proteínas que se llaman apolipoproteínas. Estas son ApoA, ApoB, ApoC. Entonces vamos a tener ApoA58, ApoA47, ApoB100, etcétera. Las lipoproteínas van a ser las apolipoproteínas junto al colesterol y los triglicéridos. Entonces, a esta bola que tenemos aquí, que es la manera en la que se transportan los lípidos en la sangre, unido a las apolipoproteínas, es a lo que vamos a llamar lipoproteínas. Las lipoproteínas son LDA, LDL, HDL, VLDL, kilomicrones, y aquí también vamos a ver uno más reciente que van a ser los LRTs, que más adelante vamos a ver qué significa. Cuando nosotros queremos evaluar las concentraciones de lipoproteínas en la sangre, generalmente lo que le solicitamos al paciente es un perfil de lípidos. En el perfil de lípidos, los parámetros que nos salen es el colesterol total, los triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL, ¿vale? Entonces, también se pueden calcular en función de estos el colesterol LDL, que va a ser todo aquel colesterol que no sea ni HDL ni colesterol remanente, ¿verdad? También podemos calcular el colesterol no HDL cuando le restamos. Pero vamos a hacer los cálculos aquí para que se entienda mejor. El colesterol no HDL va a ser igual a el colesterol total menos el HDL, ¿vale? Y también vamos a tener otro parámetro que se llama colesterol remanente. Y el colesterol remanente lo vamos a calcular cuando nosotros medimos a la apolipoproteína B más una lipoproteína que se llama lipoproteína A, ¿vale? Entonces, estos son parámetros fisiopatológicos que nos dan información importante, pero que ya a la hora del tratamiento pues no va a servir de mucho saberlos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí justamente viene la explicación de a qué nos referimos con cada uno de los diferentes tipos de colesterol. Entonces quedamos que el colesterol total va a involucrar colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol remanente, que va a incluir lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿verdad? Y los triglicéridos, básicamente nosotros los vamos a encontrar en el colesterol remanente. El colesterol remanente, ¿cómo lo vamos a calcular? Colesterol total menos colesterol HDL
menos el colesterol LDL. Entonces, el colesterol remanente va a ser todo aquel colesterol que no sea HDL ni LDL. Si al colesterol total le restamos el HDL y el LDL, nosotros vamos a obtener el colesterol remanente, ¿vale? El colesterol no HDL se va a medir cuando nosotros determinamos una apolipoproteína que se llama ApoB. Y el colesterol remanente va a incluir justo el colesterol LDL y el colesterol remanente, ¿vale? Entonces, el cálculo del perfil de lípidos me da colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL, ¿vale? Si yo quiero medir colesterol HDL, pues básicamente es un dato que ya me aparece. Si quiero medir colesterol LDL, pues es un dato que ya me aparece. Si quiero medir colesterol remanente, voy a utilizar los datos de colesterol total, de colesterol HDL y colesterol LDL. Le resto el HDL y el LDL al colesterol total y es así como voy a obtener el colesterol remanente. Para poder obtener el colesterol no HDL, tengo dos opciones: medir ApoB o sumar el colesterol LDL más el colesterol remanente, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo tengo cómo medir cada uno de los lípidos de interés para, en función de eso, ver cómo está afectado nuestro paciente y cuál va a ser el tratamiento. Dislemidemia típica en diabetes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Muchas veces HDL disminuida, hipertrigliceridemia, que se va a ver caracterizado por lipoproteínas ricas en triglicéridos que van a estar altas, por ejemplo, VLDL y kilomicrones. Por lo tanto, si aumentamos VLDL, también el colesterol total va a estar aumentado, pero muchas veces vamos a observar LDL normal. En cuanto a su número, el LDL va a ser normal, pero ya como característica visual, las LDLs van a ser más pequeñas y más densas, por lo tanto, van a tener mayor concentración de colesterol. En cuanto a los porcentajes, aquí hay que recordar un poquito que tenemos lipoproteínas del metabolismo endógeno, las cuales van a ser producidas por el hígado, y lipoproteínas de origen exógeno, las cuales van a ser producidas por el intestino. Entonces, las producidas por el intestino, vamos a iniciar con estas, van a ser los kilomicrones. Entonces, tenemos kilomicrones y los remanentes de kilomicrones. En cuanto a el porcentaje de triglicéridos y colesterol, aquí son las iniciales de colesterol esterificado. Vamos a tener que los kilomicrones van a tener 95% triglicéridos y 5% de colesterol esterificado, menos del 5%. Después de la acción de la lipoproteína lipasa, vamos a deshacernos de un poco de los triglicéridos. Estos se van a ir a hígado y a tejido adiposo. Y en el remanente del kilomicrón, nosotros vamos a tener 60% triglicéridos y 10% colesterol esterificado. En cuanto a las lipoproteínas de carácter endógeno, que son secretadas por el hígado, tenemos que el hígado primero sintetiza a las VLDLs y estas VLDLs se convierten en IDLs y después de IDLs se convierten en LDLs, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de VLDLs. En las VLDL1 vamos a tener 70% de triglicéridos y 10% de colesterol. En las VLDL2 vamos a tener 50% de triglicéridos y 15% de colesterol. Cuando actúa en estas, la lipoproteína lipasa va a disminuir la cantidad de triglicéridos y por lo tanto va a aumentar la de colesterol, ¿verdad? Entonces, en una IDL tenemos 20% de triglicéridos y 25% de colesterol, mientras que en una LDL vamos a tener muy pocos triglicéridos, 10% de triglicéridos y 45% de colesterol, ¿vale? A las VLDLs, a los kilomicrones y remanentes de kilomicrones, y a las IDLs le vamos a llamar colesterol remanente, ¿vale? Mientras que al colesterol LDL, pues lo vamos a llamar colesterol LDL. Aquí falta la oveja negra de la familia porque va a tener una función contraria.
El HDL se considera como el colesterol bueno porque a diferencia de todas estas lipoproteínas, no va a arrojar el colesterol al torrente sanguíneo, sino que por el contrario, lo va a recoger de la sangre o de las paredes del endotelio para llevarlo nuevamente al hígado, ¿verdad? Por eso a todos estos tipos de lipoproteínas se le conoce como el colesterol malo y a el HDL se le conoce como colesterol bueno. Muy bien, entonces esto es el metabolismo endógeno y el metabolismo exógeno y cómo este cambia cuando nosotros tenemos diabetes. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocasiona la diabetes y por qué va a haber una mayor secreción de lípidos en la sangre? Cuando una persona tiene diabetes, todos estos componentes que se ven resaltados con flechas más grandes son los que se van a aumentar. La resistencia a la insulina va a generar hiperglicemia. La hiperglicemia también va a generar que se sintetice más grasa y que por lo tanto se libere más VLDL por parte del hígado. También la diabetes va a promover que aumente la actividad de la lipoproteína lipasa, lo que va a aumentar el colesterol remanente. La diabetes también se ha visto que al haber resistencia a la insulina en el intestino delgado, va a aumentar la absorción de triglicéridos y la formación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. También va a aumentar otras lipasas que van a inducir un aumento de las LDLs, aunque en menor proporción, y esto va a generar LDLs pequeñas y densas. Entonces, tanto el colesterol remanente como las LDL, que van a ser lipoproteínas ricas en colesterol, son las que nos van a aumentar la formación de la capa aterosclerótica, ¿verdad? Por otro lado, también va a disminuir el HDL, haciendo que la propia condición de la diabetes, debido a la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la activación de las lipoproteínas lipasas y el aumento en la absorción de triglicéridos y lipoproteínas ricos en triglicéridos, aumente la cantidad de colesterol y de triglicéridos en la sangre y aumente el riesgo de la formación de la capa aterosclerótica. Entonces, eh, cada vez hacemos más estudios para poder saber o darnos una idea qué componente de los anteriormente mencionados nos va a dar una mejor predicción de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En esta gráfica nos muestra cómo el colesterol no HDL, que básicamente van a ser las lipoproteínas que contengan ApoB, son un predictor independiente de la enfermedad cardiovascular. Aquí en esta gráfica podemos observar cuando se tiene diabetes y cuando no se tiene diabetes, cómo es que va aumentando el riesgo, ¿verdad? Entonces, en personas que no tienen diabetes, pues el riesgo es menor. Va a ser riesgo mayor cuando se tiene igual o más de 100 en cuanto a las concentraciones de colesterol y va a ser menor a este cuando se tiene menos de 100, particularmente en las personas que no tienen diabetes. Pero ojo aquí, a ver, voy a separarlo porque esta gráfica está re fea. Muy bien. Entonces, todos estos que se encuentran en el recuadro azul van a ser los datos de personas sin diabetes. Los que se encuentran en el recuadro rojo van a ser personas con diabetes. Los que se encuentran en un gris más tenue van a ser los pacientes que tengan colesterol LDL por debajo de 100. Los que estén en coloreados de una forma más oscura van a ser aquellos que tengan más de 100, ¿vale? Y por este lado podemos observar el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es justamente el que tiene ApoB y el que decimos que es un predictor independiente de la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que entre más alta sea la gráfica,
mayor es el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Primero vamos a ver en pacientes que no tienen diabetes. En pacientes que no tienen diabetes, el colesterol no HDL va a ser predictor de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se encuentra por encima de 130. Mientras que el colesterol LDL, cuando se encuentra aumentado, pues no nos va a mostrar una diferencia significativa entre cuando se encuentra en más de 130 o menos de 130 el colesterol no HDL, pero cuando este se encuentra por encima de 100, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Aquí lo más importante de esta gráfica es que en pacientes con diabetes, el colesterol LDL no nos dice con tanta certeza el riesgo de enfermedad cardiovascular como si no los menciona el colesterol no HDL. Por lo tanto, la recomendación es que no nos basemos solamente en el colesterol LDL, sino que también se mida el colesterol no HDL, porque nos sirve mejor para poder determinar riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta gráfica ya la habíamos visto. Muy bien. Eso en cuanto a la fisiopatología. Ya ustedes a estas alturas saben la diferencia entre lípidos, apolipoproteínas y lipoproteínas y saben las características de cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien, el tratamiento. Durante muchos años, el tratamiento de los pacientes que viven con diabetes se centralizó en la disminución de la glucosa en sangre y llegar exclusivamente a metas de glucosa en sangre. Actualmente, también el control glicémico y el control lipídico se han vuelto esenciales para evitar el daño macrovascular en las personas que viven con diabetes, ¿verdad? Entonces, el manejo de la dislipidemia en diabetes mellitus va a estar directamente ligado también al control glicémico. El control glicémico va a ser muy importante para disminuir los triglicéridos, ¿verdad? También tenemos que hacer cambios importantes en el estilo de vida y el uso de estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. El colesterol LDL va a ser la principal meta y el colesterol no HDL es el siguiente factor importante que debemos alcanzar. Por lo tanto, en algunos casos donde somos más específicos, nuestras metas no se van a basar simplemente en el colesterol LDL, sino también en el colesterol no HDL. Si ya llegamos a las metas de colesterol, pero nuestro paciente sigue con triglicéridos elevados, entonces vamos a tratarlo con fármacos para disminuir los triglicéridos, ¿verdad? Y para eso damos fibratos. Entonces, en cuanto a las dislipidemias, ¿qué va a ser más importante para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en paciente con diabetes? Primero, disminuir el colesterol, ¿vale? Primero disminuimos el colesterol LDL, ya que logramos disminuir el colesterol LDL, ahora disminuimos el colesterol no HDL, y ya que disminuimos con el colesterol no HDL, ahora vamos a disminuir los triglicéridos, ¿verdad? No nos metemos tanto en triglicéridos, pero para eso se utilizan fibratos. Ojo, no vamos a poder lograr un control óptimo de los lípidos en la sangre si no también damos tratamiento no farmacológico y mantenemos a nuestro paciente en control glicémico. Si nuestro paciente no se mantiene en control glicémico, muy difícilmente vamos a disminuir tanto triglicéridos como colesterol. Lo que principalmente vamos a dar para la disminución del colesterol van a ser fármacos que se llaman estatinas. ¿Pero en qué dosis las vamos a dar? Aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es estratificarlos por grupos de riesgo. Entonces tenemos, de acuerdo al riesgo cardiovascular, riesgo muy alto y riesgo intermedio, ¿vale? De entrada, no vamos a tener riesgo bajo si nuestro paciente ya tiene diabetes. Entonces, ¿qué pacientes van a caer dentro de aquellos que tienen riesgo muy alto? Aquellas personas que tienen diabetes y una enfermedad cardiovascular ya establecida, daño a algún órgano blanco como los riñones, el cual se pueda determinar por la presencia de cualquiera de los siguientes. Si nuestro paciente tiene microalbuminuria, un RAC aumentado, retinopatía o neuropatía, ya es de riesgo muy alto. También
puede ser la presencia de tres factores de riesgos importantes. Si aparte de diabetes, nuestro paciente tiene dislipidemia e hipertensión y aparte fuma, pues entonces también va a estar en riesgo muy alto, ¿verdad? Dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, obesidad, enfermedad renal crónica son factores de riesgo importantes. Entonces, con cualquiera de estos que tenga tres más la diabetes, pues entonces ya está en riesgo muy alto. En ese caso, nuestro paciente va a tener una meta de colesterol LDL que va a ser la siguiente. Primero, se reduce el colesterol LDL a menos o igual del 50% del valor inicial que tenía cuando llegó con nosotros. Después se establece una meta de colesterol LDL por debajo de 55 miligramos sobre decilitro. Una meta secundaria va a ser colesterol no HDL por debajo de 85 y un ApoB por debajo de 65, ¿verdad? Ya habíamos visto que lo más importante es llegar a meta de colesterol LDL. Si lo logramos, ahora vamos a tener una meta secundaria que va a ser disminuir el colesterol no HDL y este tiene que estar por debajo de 85, ¿vale? Entonces, riesgo muy alto, estas características, meta de colesterol LDL por debajo de 55 y de no HDL menos de 85. Personas de riesgo alto van a ser personas con diabetes y que no tengan daño en órgano blanco, que tengan más de 10 años de evolución con diabetes, que tengan un factor de riesgo adicional de los anteriormente mencionados, o que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años de menos del 20%, eso usando un score que se llama Score 2 Diabetes, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la meta de nuestros pacientes? Para fines prácticos, colesterol LDL por debajo de 70, colesterol no HDL por debajo de 100. ¿Y quiénes van a tener riesgo intermedio? Personas jóvenes, generalmente que tienen diabetes tipo 1, que tienen menos de 35 años, o que tienen diabetes tipo 2 y menos de 50 años, con un tiempo de evolución de diabetes de menos de 10 años sin que tengan otros factores de riesgo. En estos pacientes, la meta del colesterol LDL va a ser por debajo de 100 y el colesterol no HDL por debajo de 130. Es importante que ustedes se aprendan bien esos valores, ¿sale? Y que también sepan estratificar de acuerdo al factor de riesgo a nuestros pacientes. Este es un estudio donde se observó que si nosotros manteníamos a raya el colesterol LDL y el colesterol no HDL con estatinas, reducían en una magnitud considerable las muertes y los eventos cardiovasculares. En este estudio se evaluaron las estatinas en pacientes que tenían diabetes tipo 2 y en aquellos que usaron estatinas se disminuyó 39 miligramos sobre decilitro el colesterol LDL, se redujeron 21% los eventos cardiovasculares y se redujo el 9% la mortalidad. Ojo, y esto con el uso exclusivo de estatinas, ¿verdad? No nos dice si llegaron a metas, si no llegaron a metas, si ya ustedes se meten a estudiar el artículo muy específicamente, pues ya van a encontrar esos datos, pero a grandes rasgos nos dice que el simple hecho de que nuestro paciente utilice atorvastatina o cualquier estatina va a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el riesgo de muerte, ¿vale? Aquí se probó si la combinación de las estatinas con otro fármaco que se llama ezetimibe disminuía todavía más el riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte. Y lo que se observó es que después de 7 años de seguimiento, la combinación de simvastatina más ezetimibe, o sea, de una estatina más ezetimibe, redujo todavía más el porcentaje de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, si nosotros reducimos todavía más el colesterol, combinando las estatinas con ezetimibe, todavía reduce más el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, en función de eso, ahora tenemos recomendación de otros fármacos en combinación con las estatinas. Entonces, las estatinas, particularmente los de moderada intensidad, van a reducir el colesterol alrededor del 30%. Las estatinas de alta intensidad, como atorvastatina y rosuvastatina, en estas dosis van a disminuirlo alrededor del 50%. Las estatinas de alta intensidad, más ezetimibe, van a reducirlo hasta el 65%. Un fármaco que acaba de desarrollarse, que se llama PCSK9, por sí mismo, solito, lo reduce
menos del 60%. Bueno, más del 60% si nos estamos fijando en la reducción, ¿vale? Si nosotros utilizamos el inhibidor de PCSK9 más una estatina de alta intensidad, se reduce el colesterol en un 75%. Y si nosotros combinamos ezetimibe, estatina de alta intensidad, más un inhibidor de PCSK9, lo reducimos hasta en un 85%, ¿vale? Conclusión, cada vez tenemos terapias más eficientes para reducir el colesterol y como la reducción del colesterol es crítica para la disminución de la aparición de enfermedades cardiovasculares, pues nosotros tenemos que hacer uso de estos medicamentos, así como la combinación de estos, justamente en ese orden, para llegar a las metas de colesterol LDL que nos planteemos. Muy bien, entonces el aumento en la exposición acumulada a LDL conduce a la formación de la capa aterosclerótica, ¿verdad? Entonces la capa aterosclerótica se empieza a formar desde nuestros primeros años de vida y conforme va pasando el tiempo, pues el aumento del grosor de la capa aterosclerótica va a hacer que tengamos más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una reducción en la exposición al LDL va a hacer que esta capa aterosclerótica no aumente de manera tan considerable y por lo tanto disminuya el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Muy bien, y terminamos con este algoritmo. El primer paso va a ser establecer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Si nuestro paciente es alto o muy alto en el riesgo cardiovascular, no nos esperamos tanto. Vamos estatina más ezetimibe. Si se encuentra fuera de las metas del LDL, entonces ahora sí, agregamos los inhibidores de PCSK9 o ácido bempedoico. Si entonces estamos fuera de metas de no HDL y ApoB, vamos a agregar estos medicamentos y si estamos fuera de meta de triglicéridos, vamos a agregar estos medicamentos. Los que principalmente se tienen que reducir son los fibratos, ¿vale? Entonces, primero reducimos el colesterol LDL y ya después nos fijamos en el colesterol no HDL y en los triglicéridos. Muy bien, para llevar a casa algunas características de las distintas lipoproteínas, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. Recordemos que la diabetes mellitus aumenta 2 a 4 veces el riesgo de enfermedades cardiovasculares y que la dislipidemia aterogénica es justamente el punto de enlace o el link entre enfermedades cardiovasculares y diabetes. El objetivo primario va a ser bajar el LDL sin olvidar el riesgo residual, por lo que necesitamos terapias también para disminuir el no HDL. Si logramos eso, ahora sí nos vamos a disminuir triglicéridos. El riesgo de enfermedades cardiovasculares con diabetes es explicado por la hipertrigliceridemia, por HDL bajo, por aumento de las LDL que van a ser más pequeñas y más densas, se producen más kilomicrones, más VLDL y se disminuye la función de la lipoproteína lipasa. Las nuevas terapias que van dirigidas principalmente a disminuir el colesterol no HDL son fármacos que se encuentran todavía en investigación como el ANGPTL3 y el ApoC3, ¿vale? Muy bien, entonces eso es todo por hoy y ya su examen de más tarde va a incluir los temas que vimos en estas clases, ¿vale? Que son, pues ya, tratamiento oral para la diabetes ya fue de la clase pasada, insulinas y dislipidemias, ¿vale? Entonces, voy a tardar para este examen, tengo algunas actividades que hacer. Pero entre eso de las 7 y 8 de la noche, yo les estaré mandando un mensaje de en qué horario será su examen, ¿vale? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana.